me viene a la mente una cantidad de imágenes del pasado, que son como una sumatoria de una cantidad de hechos de 20, 25, 30 años atrás que tienen que ver con el desarrollo de lo que ha sido el conflicto de Colombia de los años 70 en adelante, o más particularmente de los años 90 en adelante, que es, digamos que es mi fecha de comienzo de mi actividad como reportero. Una cantidad, una sumatoria de episodios que son como páginas de libros. Los redactores podrán hacer una memoria periodística con textos, nosotros los reporteros haremos una memoria periodística a punta de imágenes, porque han sido muchos eventos en muchos sitios del país que nos ha tocado ser testigos directos de lo que ha sido el desarrollo del conflicto en Colombia. Memoria periodística es todo esto y muchas cosas más. Yo siempre he creído que he aprendido geografía, o que yo sé de geografía de Colombia, de cuenta del conflicto, de cuenta de la guerra, porque me ha enseñado a conocer unos sitios extremadamente lejos que yo digo, no creo que vuelva en otras condiciones. O sea, qué lástima que haya tenido que venir a este sitio tan hermoso, pero de cuenta de la guerra. Eso todo es memoria periodística, una cantidad de sitios y una cantidad de imágenes que van compilando la historia gráfica del país, en lo que tiene que ver con el conflicto, obviamente. Yo siempre me he preciado de que gracias a la vida y a las circunstancias me han tocado los dos instantes del desarrollo del conflicto. El instante de la guerra, el estar durante la guerra, y ahora que me haya tocado la construcción de lo que es el comienzo del proceso de paz. Y digo comienzo porque esto no está consolidado todavía tenemos una cantidad de episodios de conflicto y de guerra que todavía esto no está concluido. Todavía nos esperan muchos años más de desestabilización del país en materia del conflicto. El conflicto no ha terminado. Todavía sigue, que ha bajado la intensidad, sí, y que tal vez no vayamos a ver circunstancias como estas, porque ya ha bajado la intensidad del conflicto, pero que todavía vamos a seguir teniendo esos rezagos de muchas cosas de conflicto, sí los vamos a seguir teniendo, pero ya no vamos a tener el sufrimiento tan duro para muchos sectores, los campesinos, obreros, militares, guerrilleros, enfrentamientos con civiles. Todos esos episodios ya han bajado mucho. Entonces, que a mí me haya tocado tener los dos episodios ha sido para mí una experiencia enriquecedora. Yo la verdad, yo no pensé que me fuera a tocar ver el país con aproximaciones de paz, porque como casi todo mi trabajo buen porcentaje de mi trabajo fue en función del conflicto, en función de la guerra, entonces prácticamente como que me acostumbré a la dureza de la guerra. Pero de un tiempo para acá uno está en el tiempo de hacer un recorrido histórico de todo esto, entonces ahí es donde uno concluye, uy, qué guerra tan dura, qué dureza de la guerra en Colombia, qué dureza, qué cosa tan impresionante. Uno tal vez en el momento en que cubre la cosa no dimensiona realmente la magnitud del dolor y de la destrucción, pero con el tiempo, cuando uno otra vez vuelve a ver estas fotos, vuelve a ver los personajes, vuelve a Bojayá, vuelve a Nariño, Antioquia, vuelve a Machuca, vuelve a Ituango, vuelve a todos esos episodios de guerra donde se da cuenta qué dura y cruel fue la guerra que nos tocó vivir a estas generaciones. Y que nosotros, yo voy a decir que, puede que suene muy duro la palabra, que fuimos unos privilegiados como reporteros de que nos haya tocado vivir esto directamente, porque tenemos la visión directa de lo que realmente pasó en el país. No nos lo contaron, lo vimos, lo registramos a través de cámaras.
total, total, porque somos unos testigos directos de toda esa cadena de sucesos que nos ha tocado vivir. Hemos sido testigos al instante, a las horas de lo que ha pasado. Hemos sido testigos de ver la muerte, los desplazamientos, las exhumaciones de cadáveres, las desapariciones, los desplazamientos, los éxodos, todos esos episodios hemos sido testigos de eso. Entonces la labor del reportero ha sido fundamental en toda esta construcción de memoria periodística. Cubrir una situación de estas es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de una pasión por estar en ese sitio. Es la posibilidad de que la opinión pública o un lector conozca lo que realmente allí pasó. Es también la oportunidad de acompañar un público, en este caso una población, que normalmente es la población civil, que es la que en este tipo de episodios ha sido la más vulnerada. Es mirar sus rostros, es mirar sus expresiones, su tristeza, eso duele mucho, duele ver muertos, independientemente de qué uniforme tengan, si tienen un uniforme militar, si tienen un camuflado guerrillero, o si tienen un camuflado paramilitar, o si son civiles, duele. La muerte duele porque finalmente lo que está ahí abajo es una persona. Así es. Es una persona. Igualmente duele. Duele más cuando son civiles y duele mucho, mucho más cuando son niños. Cuando son niños sí que duele, porque finalmente uno dice, Dios, no les dieron ni siquiera la oportunidad de vivir. Eso duele. De escribir una historia tan Nada. corta. Entonces cayeron ahí como unas víctimas más inocentes, porque en la guerra pues, habrán ejércitos encontrados y entonces pactaron que se iban a enfrentar, entonces enfrentémonos, pero en la mitad quedó tanta gente que tuvo que desplazar, que tuvo que morir. Esa parte duele mucho en ese momento en que uno está ahí. Cuando uno regresa a esos sitios como Bojayá, esto hace poquito que regresé, es una mezcla, una sensación extraña de uno recorrer esos sitios y volver a mirar y descubrir que allí estaba tal persona, que allí murió aquel, que allí había un policía, que aquí era la caja agraria, una cantidad de referentes de esa época, y volver y encontrar que ya no está ese sitio, pero que todavía queda como un halo de muerte por ahí en el aire, es sobrecogedor. Obviamente que ya uno lo mira con un poco menos de tensión, pero no deja de ser sobrecogedor recorrer los sitios donde antes hubo guerra y destrucción. A mí me pasó hace poquito en Bojayá y créeme que me sobrecogí, y créeme que cuando llegan a las fechas puntuales duele más, y más cuando uno se encuentra con gente a la que abrazó hace 15 años, por ejemplo en Bojayá. Entonces uno se siente, por Dios, sobrevivimos tú a tu situación y yo a mi situación, entonces nos sentíamos como víctimas de la misma situación. El 1 de mayo de 2002 ya habían los primeros alertas de que algo estaba pasando en Bojayá, y en cualquier momento se daba la posibilidad de salir a cubrir el evento. La información que llegaba era muy fragmentaria. Hablaban de combates, hablaban de enfrentamientos, pero nunca se hablaba en el momento preciso de cilindros bomba y menos de que había cualquier cantidad de muertos civiles en Bojayá. Yo salí con mi compañero Javier Arboleda, pero solo alcanzamos a llegar ese día hasta Quibdó. Hicimos un primer intento de llegar por el río, pero esa vez fuimos devueltos por el ejército. Solo lo logramos en un helicóptero, en el cual logramos montarnos por ahí 15 periodistas de los 40-50 que éramos en el aeropuerto de Quibdó. La primera impresión que yo tengo de esta tragedia es el sobrevuelo que se hace y veo el techo de la iglesia de Bojayá totalmente destruido. Eso quedó sin techo.
si bien yo no alcanzamos a ver cadáveres porque ya se los habían llevado, sí en la iglesia se evidenciaba la presencia de pedazos de cuerpos todavía aún esparcidos sobre la iglesia. Y una imagen que me causó mucha atención, todavía la recuerdo, es la imagen de un Cristo que estaba totalmente fraccionado, totalmente roto. Recuerdo también la imagen del padre Antún Ramos, el padre que logró convocar todos los fieles a la iglesia con el afán de protegerlos. El padre recogió la imagen del Cristo roto, y tengo también esa imagen aquí metida en mi cabeza y en mis archivos de fotografía. En los rostros de la población se veía prácticamente el miedo todavía de lo que acaba de pasar. Y el miedo porque la amenaza no había pasado del todo. Fue un día demasiado frío, miedoso, como el de hoy, 15 años después, que vengo aquí a Bojayá y encuentro un Bojayá en ruinas. Encuentro un Bojayá que la única estructura que sobrevive es la iglesia, tal vez como símbolo, como ícono de lo que aquí pasó. Pero aquí en Bojayá, aquí en esta área donde estoy alrededor, el miedo todavía sigue. Todavía sigue el miedo y seguirá por mucho tiempo, porque aquí en este sitio se dio tal vez uno de los episodios del conflicto en Colombia más cruentos. El ser humano es la cosa más frágil. Así es. Cuando el ser humano vierte sus emociones, queda a merced de lo que tú quieres. Y más en expresiones fotográficas como esta, porque ver esta vaina es revivir otra vez lo que pasó. El reto que tienen las nuevas generaciones de periodistas o reporteros gráficos es precisamente trabajar sobre lo que los reporteros de esta generación hicieron o hicimos. O sea, ellos tal vez no les tocó estos momentos que nos tocó a las generaciones de reporteros nuestros, pero sí les va a tocar la posibilidad de que de pronto vuelvan a los mismos sitios a reconstruir estos hechos, a ver en qué anda esta situación tantos años después, o tal vez a uno mismo también. Yo quisiera volver a muchos sitios de esos, a ver qué pasó en la toma que yo hice en Nariño, Antioquia, qué pasó con este personaje que aparece en mi foto. Entonces digamos que es un reto para uno y para los periodistas jóvenes de que esta memoria no se acabe, o no quede en los archivos de un periódico, o no quede en los archivos de un computador, que esto reviva y que a partir de aquí se cuenten nuevas historias, y que no se olvide, pues no se olvide no para efectos nocivos ni malos, sino que no se olvide para que la memoria siga, y no se acabe, no quede en los anaqueles de ningún escritorio. Ese es el reto que tienen los periodistas jóvenes ahora, y ojalá la dirección de los medios, el nuevo orden de los medios le den el camino o la vía o direcciones realmente estas nuevas generaciones a que otra vez hagan el presente de lo que a nosotros nos tocó vivir como pasado. Yo creo que es un reto bien interesante para las nuevas generaciones. Ellos ya tienen un camino, ya tienen algo de qué pegarse. Y son una cantidad de imágenes que van a poder mirar y remirar. Y a partir de ahí volver a hacer otro tipo de periodismo. Sobre la base de lo que hicimos en los años 90, 2000,